Muy buenos días, somos Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Bienvenidos a todos los que tienen la costumbre de acompañarnos estos días, en estas mañanas del domingo al estudio bíblico del libro de los Hechos. La semana pasada pasó algo que no quería trabajar o a operar el Facebook, pero ya estamos, parece que ahora sí está trabajando bien. Sean bienvenidos y como siempre les pedimos sus oraciones. Les pedimos también que si ya tienen su Biblia con ustedes, será mucho mejor para que nos sigan en el estudio de hoy. Y como siempre les exhortamos a que oren por nosotros. Si tienen sus grupos de oraciones en sus iglesias, levántenos en oración a Capilla Calvario, Iglesia El Camino, aquí en Pajacuarán, Michoacán. Que el Señor se mueva en este territorio, en esta región de México, y que use su palabra para que trascienda más allá de la religión, más allá de las costumbres y más allá de los convencionalismos con los que hemos sido criados, y pueda permanecer la palabra de Dios, porque no hay nada más poderoso que la palabra del Señor. Y también les decimos que después de este mismo estudio va a estar en YouTube en unas horas más, y así que también los que prefieren, también les pedimos que nos apoyen en compartir en vivo este video, y para que la más gente lo vea, y también que nos tengan también en sus mentes sus oraciones al Señor. Este día vamos a estudiar los versículos 13 al 27, que es el final del capítulo 25, o Hechos 25 del 13 hasta el 27. Como les digo, ojalá tengan su Biblia con ustedes. Les quiero mandar saludos a todos ustedes que nos acompañan nuevamente. Muchas gracias por su compañía. Y sabemos que no es fácil, especialmente estudiar la Biblia y tener una audiencia, porque muchos piensan que es un tanto aburrida. Muchos prefieren el emocionalismo, los gritos, el decretar, de llamar, de hacer todas esas cosas que son emocionales. Pero aquí lo que nos importa es más la palabra de Dios, siendo instruidos en ella y ser edificados en ella también. Y cada palabra, por eso es bueno versículo por versículo, porque eso nos va edificando cada día más, nos va haciendo crecer en el Señor de esa manera. Y con eso vamos a pasar a nuestra lectura de hoy. Capítulo 25, versículo 13 al 27, dice la palabra del Señor. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, en el que Pablo afirma estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo al César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos,
con nosotros. Aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me han demandado en Jerusalén, y aquí, dando voces que no debes vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente a ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Señor, le pedimos su presencia. Pedimos que toque nuestros corazones, que purifique este momento, Señor. Que quite todo estorbo, todo aquello que pueda impedirnos escuchar de su palabra y entenderla, Señor. Le pedimos su Espíritu Santo que caiga sobre nosotros, que nos ayude a estudiar esto que tenemos enfrente de su palabra, Señor. De la vida de su apóstol Pablo. De saber que las cosas a veces no tienen razón de ser, Señor. Son injustas, son inmerecidas, no tienen razón de ser, Señor, pero usted la permite por una razón, que es por su Espíritu y por su palabra y su evangelio, que vayan más allá de lo que nosotros podemos pensar, Señor. Así que use este día, este estudio, Señor, para enseñarnos más de usted, Señor. A los que están viendo y van a ver este estudio, Señor, que también puedan entender la magnitud de esta situación. Podamos nosotros envolvernos en su palabra, Señor, y aprender cada vez más acerca de nuestro Señor Jesucristo. Poder vivir de acuerdo a su voluntad, Señor. Tenga piedad de nosotros, Señor. Ayúdenos a caminar en este mundo incierto. Sabemos que lo único que sí permanecerá es usted y su palabra, Señor, y nada más. Gracias, Señor, por dejarnos venir a este lugar libremente y fácilmente poder tener su palabra en nuestras manos y poder estudiarla, Señor. Manifiéstese aquí, Señor. Lo pedimos en el precioso, poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Como ya habíamos visto, Pablo y toda esta situación, como desde que fue apresado, ha estado él transcurriendo todo este tiempo, y vimos cómo duró 2 años y Félix básicamente no sabía qué hacer con él, así que él fue destituido o fue cambiado de ciudad, lo quitaron de Cesarea y mandaron a Festo en su lugar. Y ahora el problema que tenía Félix se lo dejó a este Festo, y ahora este Festo, igual que Félix, no sabe qué hacer con él, porque ninguna culpa tiene de lo que le acusan. Así que vemos aquí que pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Vemos que aquí ya había pasado el incidente de Festo con los judíos, los líderes judíos que le habían pedido: si quieres tener buena relación con nosotros, pues entréganos a este hombre y tendremos la fiesta en paz, básicamente. Claro que estoy parafraseando, pero esa era la intención de estos líderes religiosos, que solamente querían deshacerse de Pablo. Para ellos no era cuestión de razonamiento, no era cuestión de fe, era cuestión de que este hombre era una amenaza para ellos, pero la amenaza que ellos tenían es que él predicaba a Jesucristo nuestro Señor. Esa es la verdadera amenaza contra ellos, y querían básicamente deshacerse de él, así como pretendieron deshacerse de nuestro Señor. Lo mismo le está pasando a Pablo. Así que vino, ahora nos cuenta que viene este rey Agripa, que tiene nombre de enfermedad, por cierto. La semana pasada vimos que el nuevo gobernador Festo no supo resolver el problema que se le presentó. A un hombre se le acusa de cosas demasiado graves, sin pruebas. Y estudiamos que no quedó muy bien ante ese concilio, que él quiso quedar bien con ellos, con los líderes religiosos. Quiso quedar bien en las dos partes, y pues, aunque se libró el ofenderlos, se libró el no quedar tan mal con ellos,
pero aún no quedó muy bien con ellos, así que decidió mandarlo a Roma, pero sin lista de crímenes. Y vamos a ver que al rato va a decir, no tiene ninguna razón para mandarlo a César. También vamos a ver más al rato que él esperaba algo consistente y algo verdaderamente mezquino de este hombre, pero nada de eso. Sí, pero que estaba en esa situación cuando recibe la visita de Herodes Agripa segundo. Y la hermana de Berenice, era hermana de Herodes Agripa. Era un hombre joven. Era el tataranieto de Herodes, que mandó matar a todos los bebés, queriendo matar al Redentor Jesucristo cuando era bebé. Así que era el tataranieto de Herodes. Ese era de la dinastía herodiana. Así que de ahí venía todo eso. Así que ellos tenían algún conocimiento de la fe cristiana, como ya vamos a ver. Pero no había oído platicar de Pablo, pero todavía no lo conocía. Pero en ese mismo Herodes Agripa es hijo de Herodes, el que mató al apóstol Jacobo, el primer apóstol que fue asesinado de los 12 apóstoles. Eso lo vimos en Hechos 12. Y el hecho de que su hermana vivía con él creaba una gran sospecha en parte de la gente, sobre todo la gente judía, porque ellos claramente tenían algo, y es pecado, el incesto es pecado. Eso está en Levíticos 18, del 1 al 18, y el Levíticos 20, del 11 al 21. Pero ya sabemos que eso es, aún en las leyes de hoy, y las leyes humanas, y sobre todo la ley de Dios, es pecado el incesto. Pero había cierta sospecha que este hombre estaba viviendo con su hermana, y no como hermanos, sino como algo más. Así que eso era la sospecha que tenían. Era gente muy rara, muy excéntrica, y esas excentricidades se pasaban de límite. Y eso es lo que los caracterizaba a estos herodianos, porque si eran muy demasiado carnales, ponemos de esa manera. El versículo 14 aquí de Hechos 25 nos dice: y como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo perdón, un hombre ha sido dejado preso por Félix. Roma le dio a Herodes Agripa II la jurisdicción. No es para saber la posición de Herodes. Tenía la jurisdicción o el mando sobre el templo en Jerusalén. Así que es lógico que Festo compartiera el caso de Pablo con él. Él pensaba que como que un hombre más metido en las cosas de religión iba a tener alguna respuesta. Por eso las ganas de exponerle la situación, porque acordémonos, Festo no haya que hacer. No haya que hacer con este hombre. Es inocente de todos los cargos, pero lo quieren matar. Hay un gran inmerecido, pero un grande odio en contra de Pablo. Y ya vemos la vez pasada que esta clase de odio solamente puede manifestarse por medio del demonio. Y ya vemos que si no estamos con Jesús y su Espíritu Santo en nuestro corazón, en nosotros nos emana carnalidad, nos emana rencor, odio, toda esa clase de cosas carnales. Y eso es lo que está pasando con estos líderes religiosos. Y eso es lo que sacaba de entendimiento a lo que querían entender, así como Félix quería entender por qué tanto odio. También Festo, ¿por qué tanto odio? A un mismo judío les tienen tanto odio, solamente porque enseña otra cosa que ellos no enseñan. En el versículo 15 hasta el 19 leemos aquí en el capítulo 25 de Hechos: respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes de que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Aquí vemos que él sospechaba de algo más grande que tenía Pablo. Él, como Félix, dijo: este es un desgraciado
que subversivo, pecador, que anda poniendo en jaque a los religiosos. Su sospecha era que este era un criminal básicamente y que ellos iban a tener las pruebas de sus crímenes, porque lo acusaron de todo, de profanar el templo, lo acusaron de faltar a la ley de Moisés, lo acusaron hasta de hablar en contra del César, que eso era algo imperdonable para los romanos, pero no podían probarlo. Y de esa manera, todas mis sospechas, dije, que él pensó decir, bueno, cuando venga y vengan sus acusadores, me voy a dar cuenta de lo desgraciado que es este hombre, de la clase de criminal que es, pero nada de eso. Este hombre es totalmente inocente. Y el 19 nos dice, sino que tenía contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. Gracias. Y vemos, esto era la prédica, esto era lo que él decía. ¿Por qué se afirma que este tal Jesús está vivo? Porque estos se oponen tanto a ellos. Esto era suficientemente inteligente para entender el caso de los para poder entender, que el caso de los judíos en contra de Pablo no tenía nada que ver con la ley civil. Era puramente un asunto y cuestionamientos religiosos, la cual los romanos no estaban preparados para manejarlos. Y ahí vemos donde entra también el rey Agripa, según el parecer de este Festo. Es lo que busca tener alguna consistencia, porque todo está inconsistente para él. Todas las acusaciones no las pueden probar, no está, y eso es básicamente, puede ver la maldad y el coraje que mueve a estos líderes religiosos. Y acordémonos, cuando oímos nosotros mismos, bueno, es un religioso, y más que religioso, es un líder, pero ¿por qué tanto odio? Eso es lo que lo puede sacar de onda a cualquiera, pero que es porque no está la paz de Jesús en esa persona, básicamente. Y aquí continúa este Festo en el versículo 20. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Así que de la impresión que tenía este Festo, quería llevar el caso de Pablo a Jerusalén, porque para él tenía cierta lógica llevarlo, como no había pruebas, llevar a este criminal a presentarlo ante las cuestiones judías, y pensaba que solamente se podrían aclarar por gente judía y en territorio judío. Pero lo que había en el fondo es que solamente querían complacer a los líderes religiosos. Esto decía, bueno, pero él no tenía en consideración que estos hombres querían matarlo aún antes de juzgarlo, porque ellos ya estaban cansados de que acusarlo y juzgarlo y no poder probar nada. Lo que querían era matarlo, y es lo que buscaban. Este hombre buscaba estar bien con los líderes religiosos, porque quería ser un buen gobernador, quería tener las cosas en paz. Y si tenía las cosas en paz con los líderes religiosos, que se empalmaban, muchas veces se empalmaban en la corrupción. Eran corruptos tanto los gobernantes romanos como los gobernantes judíos, y por eso él quería llevar la fiesta en paz con ellos. Pero intentó, pero la misericordia de Dios está con Pablo. Y era, como dijimos la vez pasada, la voluntad de Dios es que Pablo llegara a Roma y llegara vivo. Y eso se está llevando a cabo. El versículo 21 dice, mas como Pablo apeló que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Y como buscaba este hombre la ayuda de Agripa para poder entender a este hombre que es acusado de sedición, lo cual merecía la muerte, pero él no cometió ningún crimen. Y esa era la gran crucijada que tenía él, una encrucijada en su mente. Una vez más, este gobernador, al igual que el anterior, no alcanza a comprender por qué tanto odio
de parte de estos religiosos. No puede entender. Y quería que Agripa más o menos lo iluminara. Buscaba algo como un apoyo que hiciera lógica para él entender por qué tanto odio y por qué los restos religiosos no podían entender, porque este hombre no hablaba nada mal y todo tenía consistencia. Pero lo que no tenía consistencia eran las acusaciones de los líderes judíos. Y esa era su gran encrucijada de este Festo. Y el versículo 22 aquí de capítulo 25 de los Hechos dice: entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Hay algunos maestros bíblicos que opinan que Agripa ya había escuchado anteriormente acerca de Pablo, y es muy lógico pensar así. Y estaba ansioso de escucharlo, quería saber más acerca de los cargos y quería escuchar lo que Pablo tenía que decir. Así que se hicieron los trámites para que se llevara a cabo ese encuentro. Es interesante ver, como una vez más, cómo se tramita este encuentro por un rey y un gobernador. Mientras tanto, lo que en realidad está pasando es que están cumpliendo la profecía, aunque ni cuenta se daba ninguno de ellos. Esta profecía la dijo Jesús cuando recién enfrentó a Pablo una vez más, porque Pablo había de presentarse ante reyes, ante gente importante. Esto lo dijo el Señor en el capítulo 9 de Hechos, cuando mandó a Ananías. Y le dijo: ve. Cuando le dijo a Ananías: no, Señor, este hombre es un asesino, mátalo a nuestra gente, mata a los del camino. Y él dijo: ve y dile, porque este hombre será usado para presentarse ante reyes. Y así está pasando. El Señor lo dijo de esa manera y se está llevando a cabo. Y eso es todo la voluntad del Señor. Vemos que todo esto no tiene sentido. A Pablo lo tienen que haber soltado desde la primera vez que no podían probar su culpabilidad, pero no lo han soltado porque Dios lo tiene reservado para algo. Y por eso en sus epístolas Pablo siempre decía: prisionero de Jesús. Eso es importante ver. Por ejemplo, en las epístolas que le manda él a las iglesias, él dice: yo, Pablo, prisionero de Jesús. Él no dice prisionero de los romanos, porque él escribió por lo menos 3, 4 epístolas de prisionero, estando prisionero, sobre todo la de Filipenses. Y él nunca dice: yo prisionero injustamente por los romanos, o acusado injustamente por los líderes religiosos. Él dice: prisionero de Jesús. Y a veces es la mejor posición que debemos estar, aprisionados de Jesús. Sobre todo cuando las cosas no tienen sentido, cuando las cosas no se están llevando a cabo como uno piensa lógicamente que se deben llevar a cabo. Yo hago esto, por lo tanto esto tiene que suceder. Pablo está en esa situación, pero él está bajo la voluntad de Jesús, la voluntad de Dios. Esa es la que se está llevando a cabo, no la voluntad de Pablo. Porque Pablo era un agente libre, digamos así. Él le encantaba ir, caminar los pueblos, las poblaciones, las ciudades y predicar la palabra de Dios. Y él le encantaba ver que la gente se salvaba, porque él tenía un gran amor por el evangelio. Pero a ese momento está encerrado, está prisionero de Jesús. El versículo 23 de este capítulo 25 nos dice: al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Y nomás, solamente podemos imaginarnos esta escena. Y hay películas, por cierto, de la vida de Pablo, donde enseñan estas escenas. Y podemos ver ahí estos entrados con sus trajes lujosos y bien pomposos, acá muy vestidos y hasta maquillados. Los dos, con mucha pompa, entraron a la audiencia. Y también los hombres, los principales, con sus turbantes, con sus gorras, esas que se ponen los sacerdotes y todo ese rollo que los hace ver muy pomposos. Y por mandato de Festo fue traído Pablo, como dice al final del versículo 23. Podemos ver esta escena dramática.
que Pablo, todos estos pomposos, bien vestidos, elegantes y todos, y aparece Pablo, el apóstol de Jesús, en cadenas, encadenado, custodiado por guardias, amarrado. Ante ellos están los líderes y los reyes. Festo ya le había pedido a Agripa formar un cargo en contra de Pablo para mandárselo al César. Eso es lo que le va a pedir. Dice, yo no encuentro qué mandarle al César, no hay lógica, no hay nada. Lo acusan de esto, pero no hay pruebas. Entonces tiene que mandarle, es el emperador, vamos, a que se lo va a mandar. Y este hombre dice, mi señor es el emperador. El señor de Festo es el emperador, pero el Señor de Pablo es Jesús, y ese es el que tiene el control de todo. Todo lo está siendo controlado por Jesús. Ningún gobernador, ni siquiera Herodes, ni siquiera el Nerón romano, nadie. Y aquí nos dice el versículo 24 hasta el 27, ya para terminar este estudio. Entonces Festo dijo a Agripa y todos los varones que estáis aquí, Agripa y todos los varones que estáis aquí, juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me han demandado en Jerusalén. Y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él, como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor. Eso es importantísimo. No tengo algo cierto, no hay nada conciso que yo le pueda escribir a mi Señor, dice. Le he traído ante vosotros y mayormente a ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Está diciendo, tú a ver si le encuentras algo, porque yo, ¿qué le voy a decir al César? Que nomás es acusado. Dice el 27, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Había alegaciones, había acusaciones, pero no había pruebas. Y eso es lo que le está diciendo él. A ver, Agripa, ilumíname tú, para ver si le encuentras algo que le pueda yo escribir al gobernador. Perdón, al César, en Roma, que pueda él entender por qué se le acusa a este hombre. Todo esto que está pasando es irracional, porque no pueden especificar ningún cargo. Y lo que podemos ver allá, más allá de la razón, es que Agripa tiene una gran oportunidad de escuchar a Pablo, el apóstol de Jesús. Y sin duda, Pablo le agrada la oportunidad de testificar ante una audiencia tan distinguida. Y al parecer, un rey que se muestra un tanto amigable hasta el momento. La próxima vez que vengamos vamos a estudiar el capítulo 26, donde Pablo nuevamente se defiende, y esta vez ante Agripa. Pero lo que Pablo ha estado siendo consistente es predicar, no importa ante quién esté. Él le predicó una vez más a los líderes religiosos, a los judíos. Le predicó a Félix, el gobernador anterior. Le predicó a Festo, y ahora está a punto de predicarle a Agripa y a su hermana. Así que todo esto, aunque no tenga ningún razonamiento justo, porque no es justo que mantengan a un hombre en cadenas, pero esa voluntad es de Dios, y por algo lo hace el Señor, porque le dijo que iba a estar ante los reyes predicando su palabra. Testificar de mí, dijo Jesús, porque le testificará de mí a los reyes, la gente importante de este mundo, para que vinieran al arrepentimiento. Y vemos allí toda la voluntad de Dios, como que Él no tiene distinción de personas. Pablo le predicaba a todo a que se encontraba. Vimos como en sus travesías, en sus viajes misioneros, Él le predicaba a trabajadores, a campesinos, a líderes religiosos, a toda clase, a gentiles sobre todo.
Pero él nunca cambió nada, ahora está ante reyes. Y él sigue predicando a Jesucristo. Nada lo mueve. Porque muchas veces nosotros podemos ver la injusticia en las cosas. Y si son injustas. Y podemos decir, lamentarnos y decir, oh, ¿por qué me está pasando esto? Y Pablo no les dice, no empezó diciendo a los gobernadores, oh, estos me tienen acusando, míralos, míralos. Me están acusando de cosas que no son. Me están levantando calumnias y me tienen preso sin razón. Me quieren matar sin razón. Él nunca dijo eso. Él dijo que no era culpable de nada, porque eso es la verdad. Pero él siempre puso por delante y sigue poniendo por delante en nuestros estudios la palabra de Dios, el Evangelio. Y esa era su misión. No importa las circunstancias. Muchas veces las circunstancias están en nuestra contra y se ven. Y claro que somos de carne y hueso. Y sufrimos y batallamos en entender a veces las cosas. Pero si somos un poquitito, yo creo que no hay nadie ni habrá nadie que sea de la personalidad de Pablo. Y no he conocido a nadie, he conocido muchos pastores, pero ninguno le llega al polvo de los zapatos de Pablo, menos yo. Soy el peor de todos. Ni siquiera a la tierra que pisaba Pablo le llego yo a la altura que tenía él. Pero lo que podemos imitar de él es permanecer en fe, saber que todo acontecimiento es por algo y si Dios lo permite es esperar en él. Porque no podemos decir nosotros, a veces sí son injustos, pero a veces no quiero decir que todos los problemas sean solamente injustos. A veces los problemas nos los buscamos nosotros, cuando le fallamos al Señor. Cuando nosotros fallamos y pecamos en contra de Él, es nuestra culpa. Estoy hablando de aquellas circunstancias donde no tenemos ninguna culpa y cosas malas pasan. Cosas adversarias a nosotros. Estoy hablando de esa clase de ataque espiritual. Cuando no tenemos nada que ver, solamente podemos esperar en el Señor y saber que Él tiene un propósito para cada cosa. Y aún así, como estoy hablando acerca que tenemos la culpa de los pecados y las circunstancias de ellos tienen que suceder. Son consecuencias. Pero también aún en eso tenemos que venir y arrepentirnos y esperar en el Señor. Pero a veces cuando estamos seguros de que somos libres de pecado, cuando estamos caminando bien con el Señor y pasan cosas que no son muy buenas y que son malas, por cierto, esperar en el Señor y pedir, Señor, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Porque nosotros no tenemos el libro como está escrito aquí. Pablo, él se le manifestó cuando primero lo atrapó el Señor en su camino a Damasco. Y él pasó 3 años con Jesús en el desierto en Arabia. Nosotros solamente hemos pasado esta vida y por eso todo nos parece doblar, todo nos parece sacar del camino donde estamos, de la línea que llevamos. Porque hay un enemigo que nos va a tratar de tumbar. Y si no estamos bien aferrados a nuestro Señor Jesús, entonces nos va a tumbar y nos va a dar una buena arrastrada. Y a veces nosotros le damos la herramienta y le damos la entrada a las maquinaciones de este enemigo que trata de destruirnos. Y a veces le damos pie y le damos chancita. Por eso hay que estar en si es nuestra culpa o no, permanecer aferrados a Jesús y saber que su propósito es mucho mejor de lo que nosotros podamos pensar. Su propósito es nuestra salvación y que podamos nosotros avisarle a los demás que Cristo es el camino, la vida y la verdad, y no hay nadie que pueda ser salvo sin Él. No hay nadie que pueda venir al Padre sin Él. Solamente Jesús salva. Y esa es nuestra misión, ese es nuestro deber y ese es nuestro estandarte, que solamente Jesús salva. Sí, con eso vamos a orar. Señor, le damos gracias de nuevo por su palabra. Sabemos, Señor, que
A veces las circunstancias no se prestan. Que a veces las cosas no salen como deben salir según nuestro entendimiento, Señor. Pero en medio de toda tribulación, en medio de toda circunstancia, denos fe, Señor, para seguir con usted. Solamente la fe que usted nos da, que ni siquiera nos pertenece, Señor, como su palabra dice. Que la fe viene de usted también. Síganos dando fe, Señor, para esperar en usted. Y saber que todo lo que ocurre tiene una causa. Porque usted está sobre todo, Señor. Ayúdenos a no fallarle. Ayúdenos a permanecer llenos de fe, llenos de su Espíritu, Señor. Ese es nuestro anhelo, Señor, como el anhelo que es la imagen que tenemos de Isaías 6, Señor. Que podamos estar ante su trono, Señor. Que podamos ver su gloria y que pueda limpiarnos de toda inmundicia, de todo pecado, Señor. Es nuestro deseo que se manifieste en nuestras vidas, Señor. Somos seres fallidos, llenos de defectos y pecados, Señor. Por eso necesitamos su presencia en nuestras vidas, Señor. Pidiéndole, rogándole que permanezca con nosotros y su Espíritu nos guíe, nos cubra, nos ayude y nos rectifique, nos corrija, para poder seguir caminando con usted, Señor. Pedimos todo esto, al mismo tiempo dándole gracias, que llene de paz, de provisión y de sanación en las casas de los que nos están viendo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que tengan una gran semana sirviendo al Señor. Nos veremos la próxima vez, si Dios quiere. Aquí estaremos y ténganos en sus oraciones, por favor. Hasta pronto.